Divina Voluntad y damos la bienvenida a este tercer taller virtual de JCOR, Coalición de Religiosos en la ONU por la Justicia, Región América Latina y el Caribe. Creo que nosotros todos somos herederas y herederas de un método teológico pastoral latinoamericano que hoy es un legado para nosotros. Hoy estamos en el día del actuar. Este método es dinámico porque nos permite la lectura y una escucha de la realidad, de la vida de la gente y del momento histórico, y nos empuja a adentrarnos en esa realidad para sentipensarla, abrazarla, reflexionarla, teologizarla, para luego caminar horizontes de acciones transformadoras que resignifican el quehacer cotidiano. De hecho, el mismo Jesús nos ha enseñado a valorizar lo pequeño, la frontera, la vida, y visibilizar todo aquello que a veces se escapa de nuestra mirada distraída, pero que sin embargo tiene la fuerza de esa pequeña semilla, de los sueños subversivos y de la terca esperanza que hace amanecer la palabra. Entonces, en el día de hoy, pues este quehacer nos invita a descubrir el placer de servir. Y en palabras de Gabriela Mistral dice: toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. El servicio no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A la madre tierra? ¿Al agua? ¿A quién? Así, hoy damos la bienvenida y doy la palabra al padre Gabriel Naranjo, que nos hará el enlace. Él es misionero vicentino colombiano, coordinador de la JCOR por la Justicia para la Región de América Latina. Bienvenido, padre Gabriel. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación y también por tu papel de moderadora desde Italia. Estamos muy agradecidos con este servicio. Sí, el enlace ordinariamente es ya una lectura hermenéutica del contenido de la jornada que se intenta entrelazar. Me refiero a lo que fue el contenido como temática y como experiencia del día de ayer. Y como enlace intenta articular los diversos pasos, siempre del método que tú misma nos acabas de recordar como muy propio nuestro. Creo que un hilo conductor que sostiene el enlace de lo que vivimos ayer es la percepción de la dialéctica, o sea, del movimiento que se va cruzando entre referentes no necesariamente opuestos. Y así podemos hacer enlace de lo de ayer para lo de hoy entre lo que es la doctrina y la práctica, entre lo que son los pensamientos y los caminos, tal como nos lo insinúa el capítulo 55 de Isaías.
Dialéctica entre la suerte de la tierra y la suerte de los pobres. Son inseparables, están profundamente relacionadas esas dos suertes. Y naturalmente, entre los problemas ecológicos y los problemas humanos. Y el desemboque es evidente, una dialéctica entre la opción por los pobres, ayer hablábamos concretamente de los indígenas, y la tierra. En tercer lugar, dialéctica entre las ideas y las convicciones, entre las convicciones y las opciones, y entre las opciones y los compromisos. Si dedicamos toda una jornada a hablar de el juzgar, es en función del actuar y a partir del ver también. Una tercera dialéctica que refleja lo que vivimos ayer es la que hay entre certezas y experiencias de vida, entre urgencias y respuestas, entre necesidades y soluciones, entre lo sistemático, por ejemplo, de la miseria de los pobres y de la explotación de la naturaleza, y lo sistémico de la manera como reaccionamos, y del movimiento interdisciplinar, lo decía alguno, que va sosteniendo ese tipo de dialéctica. En quinto lugar, una dialéctica entre el niño y la aldea, se decía, entre el individuo y la comunidad, entre la persona y la institución, y también entre lo local y lo universal. En sexto lugar, la dialéctica entre pedagogía y espiritualidad, fe y profecía, sentido de la vida y alternativa en el mundo en que vivimos. Una séptima dialéctica es la relación que hay entre estilo de vida y pobreza. Dice Benedicto XVI que existe el círculo virtuoso de la pobreza con el cual, y solo con el cual, es posible vencer el círculo vicioso de la miseria. Dialéctica entre consumo de lo que nos da la naturaleza y necesitamos, y respeto con ella misma. Dialéctica entre utilización de los bienes de la humanidad y servicio sobre todo. Una dialéctica que se va amarrando con la viga de la sobriedad. Una dialéctica entre la ida y la vuelta. Lo pensamos sobre todo en relación con la Amazonía, porque nosotros vamos hacia allá, hacia la naturaleza, pero venimos de allá para aprender de ella, de los ancestros, de su sabiduría. Y una dialéctica que hasta cierto punto lo incluye todo, entre el silencio y la escucha, entre la escucha y el silencio. Me parece que este tejido lo vamos a expresar más claramente en el mensaje que vamos a elaborar este fin de semana para recuperar la experiencia de estos días. Creo que nos puede servir de todas maneras como esquema que sostiene lo de ayer, pero en relación con lo que tendremos hoy, que por cierto es sumamente práctico, pero no mecánico, porque está inspirado por una mística del compromiso, al modo de lo que es el cuarto paso de la lección divina, la contemplación, o lo que son los caminos de la palabra, como algo que contiene una luz que da la misma palabra y algo que no termina nunca. El taller concluye hoy, pero no los compromisos que él nos sugiere. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padre Gabriel. Y dado que somos seres espirituales pasando, viviendo una experiencia terrenal, damos este paso al momento de oración que la va a dirigir
Jonathan Acuña. Él es colombiano, pero actualmente vive en Italia. Es misionero de la Consolata y es integrante del grupo Aguapanelazo de América. Bienvenido, Jonathan. Un saludo fraterno para todos y todas. Bueno, nos disponemos pues para invocar la presencia del Espíritu en este encuentro y seguramente el Espíritu que nos anima en la misión y en el trabajo pastoral que realizamos en cada uno de nuestros países y en cada uno de nuestros lugares. Los invito pues a que en este momento nos dispongamos ahí en el lugar donde estemos, nos sentemos de la manera más cómoda, tratemos de silenciar pues todo aquello que nos distraiga en este momento y que nos permita este pequeño momento de espiritualidad, pero que nos pone en comunión con todo lo que viviremos en este tercer encuentro que recoge el camino que hemos venido haciendo durante estos 3 días y más que estos 3 días, el camino que hacemos en la misión y en el trabajo de construir y compartir el sueño del reino de Dios en este planeta. Entonces iniciemos pues con la señal de la cruz que nos muestra que Dios nos ama y hagámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocando pues la Trinidad, en un momento de silencio te invito a que pidas la presencia del Espíritu Santo y de que ahí, desde lo más profundo de tu ser, de tu corazón, te dé la posibilidad de invitarlo para que nos habite y para que nos siga animando en la construcción de su reino. En un momento de silencio, hagámoslo ahí, en nuestros corazones. Invocando pues la presencia del Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre este encuentro, sobre nuestras comunidades religiosas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras comunidades laicales. Los invito a ver las siguientes imágenes y a escuchar la siguiente canción. Hace una semana aproximadamente, el Papa Francisco en la audiencia nos ha pedido orar en el Ángelus, nos ha pedido orar por la paz en Ucrania. Y las fotos que veremos son de un grupo de voluntarios ucranianos en entrenamientos militares, que se van a contrastar con otras fotos de una experiencia de misión de Murales por la Paz que recorrió 15 lugares en Colombia, 15 ciudades en territorios donde se vive el conflicto armado y donde hoy se está agudizando por diferentes circunstancias. Entonces los invito pues a mirar estas fotografías y a escuchar la canción. Volveremos a querernos, aunque parezca imposible. Un día será inadmisible arrebatarnos la vida. Fue tanta sangre perdida y tanto odio entre hermanos que se hace urgente ofrendarnos para sanar las heridas. Volveremos a querernos, aunque hoy no suene creíble. Nuestra paz será posible, la verdad no negociable. Lograremos arrancarle el futuro a los tiranos. Buscaremos sin cansarnos justicia para las madres. Aunque esta noche de horrores luchen piedras contra balas, esta marcha es la antesala de este país anhelado, uno donde los hambriados tengan pan al despertarse y su sed pueda saciarse en los ríos liberados. No serán los derrotados quienes pidan dialogar, sabremos de dignidad por la minga y su templanza, y volverá la esperanza a ser norte y no panfleto, y el perdón será el
secreto para ahuyentar la venganza. Prométanme un futuro, prométanlo en su nombre. Prométanme un futuro en su nombre, en su nombre. No hay lágrimas para tantos muertos, ni muertos para tantas armas, ni armas para tanto odio, ni odio para tanta sangre. No hay sangre para tantas balas, ni balas para tanta rabia, ni rabia que devuelva ausentes, ni ausentes que no nos duelan. Prométeme un futuro. Estas son algunas fotografías que se contrastan de voluntarios ucranianos en entrenamientos militares durante estos días. Y se contrastan versus fotos de una misión que recorrió Colombia por 72 días. Una misión teoartística, teología y arte juntas, para construir la paz, para escuchar las comunidades, y que se hace presente en medio de los territorios donde el conflicto armado colombiano se ha estado agudizando y donde la muerte pareciera que fuera el pan de cada día, y donde las situaciones de dolor y sufrimiento y de silencio nos contrastan y nos cuestionan a nosotros como religiosas y religiosas, pero que, como dijo en una ocasión escuchando un misionero que llegaba de la guerra después de estar 15 años en el África, en el Congo, decía: los únicos que en el momento que permanecemos en tiempos de guerra con las comunidades acompañándolas somos los misioneros católicos. Todas las organizaciones, fundaciones, hasta el mismo gobierno, son los primeros que salen en aviones, en vuelos de ayuda. Nosotros hacemos una opción por estar en medio de ellos. Estas imágenes me hacen hacer memoria y pasar por el corazón de jóvenes colombianos que en medio del conflicto armado no tienen la posibilidad. He sido testigo, por mi trabajo misionero en medio de la selva del Chocó, de ver un niño de 7 años tomando un arma y estar en medio de la selva recorriendo las comunidades y ver niños de 7, muchachos de 14, 15 años que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, sino que la única propuesta que han recibido de nuestro país y en ocasiones de muchos de nosotros es la guerra. Es tomar un arma y no poder ir a la escuela, no poder ir a la universidad. Y en ello veo el rostro de Asprilla, un joven guerrillero que nos pedía estudio y que hoy, por diferentes circunstancias, terminó en uno de los grupos armados y que ahora no sé cuál espero que se encuentre en vida. Estos rostros y estas imágenes nos contrastan y quiero invitarlos a esta oración que he titulado Si Dios fuese un activista de los derechos humanos. Este título es el título de un libro de Boaventura de Sousa Santos y que en unos minutos también se los podremos compartir ahí en el chat para que lo puedan luego profundizar. Y si Dios fuese un activista de los derechos humanos, qué bueno hacernos esa pregunta en este día que estamos invitados a actuar, a pensar en el actuar. Y si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Jesús, Dios metió la mano por nuestra humanidad, tomó nuestra condición humana para liberarnos y nos dio unas propuestas muy concretas. Entonces invito a que miremos el texto del Evangelio. Hace varios años un sacerdote me decía: pero no te confieses con los 10 derechos, los 10 mandamientos. Creo que muchos de ellos nosotros como religiosos y religiosas los cumplimos de una u otra manera. ¿Por qué no haces tu confesión como religioso con las bienaventuranzas? Entonces invito a que de forma espontánea, si es posible, una religiosa, una mujer, nos ayude a proclamar este texto del Evangelio de Mateo 5, 1, 12. Que encienda. Evangelio
según San Mateo 5, del 1 al 12. Al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron los... No veo ahí que sigue. ¿Me ayuda, por favor? Y se acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por la causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien. De todo por mi causa, alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jonathan, si puedes, por favor, reactivar tu micrófono. Perdón, sí. Les decía que el texto anterior que acabamos de escuchar corresponde a las actitudes y a los comportamientos que estamos invitados como discípulos misioneros de Jesús a realizar en el mundo de hoy. Un mundo de hoy que nos invita a partir desde la realidad y desde los principios teológicos latinoamericanos a no hacerle trampa a lo que está aconteciendo, sino a conocerla y a reconocerla y en ocasiones hasta abrazar lo que está aconteciendo. Por eso, este texto, porfa, Lady, vuelve sobre la pantalla, sobre el Evangelio, nos invita a reconocer estas actitudes que nos permiten descubrir que si Dios fuese un activista de los derechos humanos, Él nos ha mostrado los comportamientos que tenemos que asumir, y por eso en este día y en este contexto, a mí me ha parecido supremamente interesante estos días acá en Roma, que he tenido la posibilidad de ir a las audiencias, al Ángelus y a las Eucaristías con el Papa, y descubrir un Papa que tiene los pies puestos en la realidad, pero su corazón cercano a los más pobres, a los más necesitados, a los ancianos, que es tierno en los diferentes momentos, con los ancianos, con los niños, con los enfermos. Por eso queríamos compartirles un poco esto y les dejo en torno a que nos demos unos 30 segundos para quedar con la siguiente pregunta, para que nos demos la posibilidad de respondernos. Siguiente, Lady. A que nos respondamos ahí en el silencio de nuestros corazones, en el compromiso propio de nuestra vida, de nuestra realidad. ¿Qué invitaciones me vienen de la realidad del mundo de hoy? Un mundo que tiene crisis económica, que tiene una crisis cultural y de sentido, que tiene y padece una crisis del poder judicial, que padece una crisis de la democracia misma, porque lo que busca es ser participativa y en ocasiones no lo es, no promueve la cohesión social, no disminuye no promueve la participación y no disminuye la exclusión. Y por eso, ¿qué invitaciones me vienen hoy de la realidad del mundo, de la realidad que acompaño en mi comunidad y del Evangelio mismo que acabamos de escuchar? Y con esta invitación
Invoquemos pues a la Virgen María también en esta tarde y con ella saludamos porque ella metió, digámoslo así, como decimos en Colombia, metió la mano y prestó su vientre para buscar en nosotros y en la humanidad aquel que nos llena de liberación y consolación frente a los dolores y sufrimientos humanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Y continuemos pues nuestro encuentro, nuestro tercer día de taller, en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y seguimos en conexión. Gracias, Jonathan, por animarnos con la oración. Y en este momento damos paso al panel, que tendremos dos ponentes, uno sobre el objetivo del desarrollo sostenible y COP26. Para el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, 17 formas para transformar nuestro mundo. Nuestro primer panelista es Carlos Amánquez, de Argentina. Él es un técnico en turismo rural, es fundador y secretario general de la Red Internacional de Promotores, ODS, secretario de la Cátedra Libre de Municipios Sustentables de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace 12 años desarrolla su labor en organizaciones de la sociedad civil, de carácter nacional e internacional, y organismos gubernamentales, asesorando, diseñando y ejecutando proyectos sobre ambiente, desarrollo sostenible, políticas públicas y legislación para el desarrollo. Bienvenido, Carlos. Tienes la palabra y tienes 30 minutos. Cuando falten 5 minutos, yo te aviso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto, muy bien. Si no, ponía los auriculares. Bueno, muchas gracias a los organizadores y las organizadoras por la invitación a esta actividad. Un gusto volver a compartir con la comunidad de religiosos y religiosas algo que para nosotros y en nuestro trabajo diario es fundamental, que tiene que ver con la agenda del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, bueno, algunos agradecimientos y también algunas solicitudes de disculpas. En primera instancia, los agradecimientos, porque en particular hoy es uno de los días que nosotros trabajamos, conmemoramos y seguimos, que es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Nosotros trabajamos en la fraternidad como un proceso necesario para poder alcanzar la agenda del desarrollo sostenible. Creemos que somos parte de un ecosistema, que somos parte de una sociedad y que tenemos que articular para poder lograr llevar a cabo estas acciones que nos permitan mejorar el mundo y transformarlo en algo en el cual incluya a todas y a todos. También acompañando a Cristian, que es un argentino que también trabaja en la temática y también trabaja en los temas de desarrollo sostenible, así que bueno, es grato ver a un argentino comprometido con causas que tienen que ver con la región. Y bueno, las solicitudes de disculpas en primera instancia tienen que ver con que algunas cuestiones que vamos a ver son cuestiones de la realidad, y no siempre la realidad es como nosotros queremos o nos imaginamos, son cuestiones que tenemos que trabajar. Entonces de alguna manera podríamos decir que van a ser malas noticias que vamos a comentar, pero que sin duda vamos a tener también herramientas para poder enfrentarlo. Por otro lado, que hoy vamos a ver muy generalmente lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y lo otro, y espero que no me juegue en contra, es que estoy saliendo del COVID, así que ando con tos y agitación, así que quizá en un momento tenga que tomar agua para un segundo, porque estuve todo el día tosiendo, pero bueno, esperemos que eso no afecte la charla y que bueno, podamos intercambiar y reflexionar respecto de la agenda. Sin duda alguna, todo lo que vamos a hacer es brindar información, conocimientos y posteriormente herramientas para que todos y todas estemos trabajando detrás de alguna serie de objetivos comunes que nos implican poder transformar nuestra realidad. Cualquier proceso de transformación, que al fin y al cabo es un proceso de transición, son cuestiones que llevan tiempo, son procesos, no son cuestiones que suceden de un día para el otro, e implica que algunos tengan que ceder y algunos otros tengan que ganar en este proceso que implica el acceso a la justicia en las cuestiones que tienen que ver con la sociedad.
Así que eso va a ser un poco el contexto de lo que le queremos presentar hoy, y voy a compartir pantalla, así vamos graficando un poco. Bueno, en primera instancia, esto que le decía quizás de las malas noticias tiene que ver con el estado de situación. Acá vamos a ver solamente algunas de las cuestiones que a nosotros nos llaman a trabajar constantemente detrás de mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en este mundo, desde el lugar que estamos, desde la institución en la que colaboramos, desde nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra profesión, nuestra dedicación y vocación social, ¿no? La realidad, y lo primero que queremos dejar en claro, es que nosotros no podemos disociar al desarrollo sostenible de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad. Si a nosotros nos preguntan cuál es la primera problemática a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel de las ciudades, a nivel de las regiones, todo tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad. Y lamentablemente durante los últimos periodos, durante los últimos años, y en particular a partir del impacto de la pandemia, se ha visto acrecentada la cantidad de personas que viven en situación de pobreza, extrema pobreza o indigencia. Realmente los números en ese sentido son alarmantes. Pero hay algo que aún sigue llamando la atención y que no estamos pudiendo explicar, que es que esta situación del aumento de los niveles de pobreza lo vemos incluso 2 o 3 años antes de que la pandemia nos impacte, con lo cual los esfuerzos, tanto sociales como por parte de los estados que estamos haciendo, no están dando una solución efectiva a esto. Y también, en el marco de la propia agenda, que en breve vamos a repasar en detalle, comprendemos que la pobreza no es solamente las cuestiones de la cantidad de ingresos que se pueden dar en una persona o en un hogar. Cuando nosotros hablamos de pobreza, hablamos de pobreza multidimensional, es decir, cuestiones que tengan que ver con no poder acceder a la educación, a la alimentación adecuada, a la vivienda, al desarrollo integral, a la salud. De esa pobreza estamos hablando. El acceso al agua, o sea, estamos hablando de una serie de parámetros que implican que las personas no puedan desarrollarse, no puedan salir de esa situación en la cual están inmersas. Y si nosotros nos ponemos un poco más en los detalles específicos, también sucede que la pobreza es 3 veces más grande en las regiones rurales respecto a la población, y que también afecta particularmente más a mujeres y a jóvenes, con lo cual hay un gran trabajo que hacer detrás de estas poblaciones que particularmente son vulnerables. Solo para que se den una idea del futuro que nos espera, y solamente voy a hablar de Argentina, que es el dato más actualizado que tengo, 6 de cada 10 niños menores de 14 años en mi país viven en situación de pobreza o extrema pobreza. Si nosotros tenemos 6 de cada 10 niños en esa situación, ¿qué futuro es el que nos espera si nosotros no actuamos de manera mucho más rápida y mucho más contundente? Esta es la realidad lamentable con la que estamos viviendo. Y todos los que estamos aquí seguramente tengamos un techo sobre nuestras cabezas, tengamos un plato de comida todas las noches, y tenemos que pensar, nosotros que podemos y que tenemos la capacidad de dedicar el tiempo, que podamos empezar a gestionar esas soluciones efectivas a los problemas del común denominador social, que es lo que hoy está pasando en la región. La mayoría de las personas de nuestra región viven en situaciones de pobreza o de no tener acceso a los bienes que son fundamentales para el desarrollo. Y la pandemia ha traído también un grado importante de desigualdad que ya existía, pero que se vio acrecentada en los ingresos, en el acceso a los recursos materiales, la desigualdad racial, la desigualdad de género. Lamentablemente vino a encrudecer los procesos que ya se estaban viviendo. Y también lo que ha sucedido es que, por primera vez, a través del impacto de la pandemia, nosotros hemos retrocedido como nunca 30 años en la conquista de las agendas del desarrollo. Es decir, que durante un periodo de casi 1 año y medio, nosotros hemos retrocedido entre 20 y 30 años en otros indicadores que nos venían dando positivo. Y como para dar un punto más alarmante de todo esto, es que por primera vez específicamente en 25 años, la región tiene que volver a hablar de un aumento sustantivo en el trabajo infantil. Si nosotros queremos hablar de algo que es completamente negativo en la sociedad, tenemos que referenciar a esa temática. Por primera vez en 25 años, a partir del impacto de la pandemia, tenemos que hablar de vuelta de trabajo infantil. Con lo cual, los desafíos que tenemos son realmente enormes, son extraordinarios, son titánicos. Tenemos que poner el foco muy fuerte en las cuestiones sociales, porque no hay futuros que nos depara si nosotros seguimos manteniendo estos índices que, como dijimos, tienen que ver con la pobreza y la desigualdad.
A esto se suma, como ya dijimos al principio, que detrás de cada problemática ambiental, social, de progreso, económica, de ciudades y demás, siempre encontramos a la pobreza y la desigualdad. Pero si vamos a las cuestiones ambientales, nosotros vemos que todos los años estamos batiendo un récord, es decir, que es un récord negativo, que estamos consumiendo más recursos naturales, más bienes comunes, como nos gusta empezar a llamarle, como es algo también que está utilizando como concepto de Papa Francisco, estamos consumiendo más bienes comunes que los que podemos producir en un año. Entonces, cada uno de los países, en base a su nivel de consumo y de producción, está tomando recursos naturales de la tierra de una manera desequilibrada. ¿Y de dónde toma esos recursos naturales? ¿De dónde toma esos bienes comunes? Los tomas de los bienes comunes que le corresponden a las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En una simple lógica economicista, nosotros estamos tomando capital, estamos tomando referencia al capital del futuro. Entonces estamos consumiendo más de lo que podemos producir, además contaminamos de mala manera también con esos recursos que estamos generando, y estamos pidiendo capital. Este índice, que es el día del agotamiento del planeta Tierra, o el día del agotamiento del planeta, se viene midiendo desde la década de los 70, y desde ese mismo periodo de tiempo siempre hemos bajado la cantidad de días. Es decir, que cada vez estamos más cerca a enero respecto de haber consumido los recursos de nuestro planeta. Cuando se hizo el primer índice, estábamos en octubre, después 5 años después pasamos a septiembre, después 10 años después pasamos a agosto, y así sucesivamente. Con lo cual, le estamos pidiendo a las futuras generaciones que nos den sus recursos para poder desarrollarnos de esta manera. Eso detrás tiene un grado de desigualdad y de pobreza, porque claramente no todos consumimos de la misma manera, claramente no todos tenemos el acceso a la misma cantidad de recursos, y también tenemos que empezar, a través de estos, pero otros indicadores que existen a nivel mundial, a reflexionar respecto de las cosas que consumimos y si realmente las necesitamos. Tenemos que reconceptualizar nuestro estilo de vida. O sea, hoy yo, pero mucha gente no piensa igual, pero en mi caso yo pienso que no me sirve tener la casa más grande si hay desigualdad, no me sirve tener el auto de último modelo, no me sirve cambiar el celular cada 6 meses, no sirve eso, porque detrás de eso nosotros estamos generando un desequilibrio en otros lugares. Tenemos que comprender que somos una fraternidad, que somos un ecosistema, que estamos interrelacionados. Cuando empecemos a comprender esa realidad, es que vamos a empezar a tomar decisiones mucho más conscientes del impacto que tiene el simple hecho de adquirir un celular cada 6 meses, ¿no? Entonces, esto es otra de las cuestiones que nos va a llevar a una serie de problemáticas. Después van a hablar de cambio climático, pero es una de las problemáticas que se asocia a eso, ¿no? Tenemos que repensar nuestro esquema de vida, tenemos que reconectarnos con nuestro entorno, con la naturaleza y con la sociedad en la cual estamos. Tenemos las cuestiones de la desigualdad en las ciudades. Durante mucho tiempo también nos dijeron, bueno, recuerdan que dijimos que la pobreza es 3 veces más grande en los territorios rurales. Dijeron, las ciudades son el lugar para poder crecer, son los lugares y las tierras de las oportunidades. Bueno, acá vemos las oportunidades que nos generan las ciudades. Si yo le preguntara de dónde es esta foto, ustedes me van a poder decir, bueno, esto puede ser Colombia, esto puede ser México, esto puede ser Buenos Aires, esto puede ser San Pablo, esto puede ser cualquier lugar de nuestra región. Porque esto es lo que sucede en cada uno de los lugares donde nosotros vemos estas tierras de oportunidades. Y este sistema no puede seguir permeando en nuestra sociedad. Para que ustedes tengan una idea, y yo vuelvo a Argentina porque son los datos que más manejo, pero los asentamientos urbanos, como estos que están viendo acá, crecieron hasta un 30% en proceso de pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no ha podido adquirir o alquilar un inmueble en la ciudad, porque no ha podido encontrar los mecanismos para poder vivir en una vivienda digna, porque están acá pero no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la electricidad, hay sistemas riesgosos de seguridad para los niños y para las personas que habitan. Bueno, viene un montón de desencadenantes, pero todos necesitamos un techo donde dormir a la noche. Y también tenemos las cuestiones ambientales. Este es el río Paraná, que es un río que cruza varios países de la región del continente sudamericano, en particular es un río que cruza bastante nuestro país, que compartimos con Uruguay, con Brasil, y este río ha tenido la bajante más importante de agua
de los últimos 30 años también, con pérdidas millonarias de recursos, con la imposibilidad para poder movilizar materia prima, con lo que implica la vida de las y los pescadores artesanales, la pérdida de biodiversidad, ciudades que se han quedado durante días sin agua. ¿Por qué? Porque bueno, nuestro impacto genera esto, a lo largo del tiempo, de manera histórica, y si nosotros no tomamos acción, genera esto. Se ve acrecentado por los impactos del cambio climático, que seguramente después veamos más detalles respecto a eso. Pero genera, de vuelta, un problema de desigualdad y de pobreza en las poblaciones donde se encuentra esta situación. También tenemos los incendios, que es algo que está afectando a buena parte del mundo. Con los incendios se pierden comunidades, se pierden casas, se pierden recursos, se pierde producción, se pierde biodiversidad. En muchos de estos lugares donde se incendian bosques, campos, producciones, muchas de estas producciones muchas veces son para producir cuestiones medicinales, muchas veces son para alimentar comunidades locales o rurales, y eso se pierde también. Y de vuelta, yo no puedo dejar de disociar que todas estas cuestiones ambientales, económicas y demás generan pobreza y generan desigualdad. No es solamente una cuestión meramente ambiental, en este caso de los incendios, sino que genera un montón de situaciones negativas también. Que comentar que si nuestros campos se inundan, se incendian, no tenemos agua, no encontramos oportunidades, tenemos que migrar. Estamos en las migraciones más grandes de los últimos años, con situaciones de vulnerabilidad de los derechos, con cuestiones de gente que no sabe qué va a pasar ese mismo día, de gente que tiene que migrar con niños, que no encuentra oportunidades, que hay problemas de salud, que hay gente que padece en el camino. Imagínense, quizás alguno ha pasado, la necesidad urgente de tener que salir de un lugar para ir a otro buscando el simple hecho cómo poder seguir subsistiendo. Esto pasa en cada uno de los países, que la gente migra, porque hay migraciones internas, hay migraciones entre países, hay miles de personas que se están movilizando, y estos son migraciones, pero también hay desplazados, también hay refugiados, hay un montón de situaciones que ha llevado a esta mala utilización de los recursos, de las cuestiones de pobreza, que obligan a que las personas tengan que desplazarse, y no siempre se desplazan con un acompañamiento, con un apoyo de algún sector, de algún estado, de alguna organización. Entonces suceden situaciones negativas que nos impactan también. Y como así batimos récord de cantidad de consumo de recursos naturales, y batimos récord de pobreza, y batimos récord de un montón de cosas, seguimos batiendo récord negativos. O sea, hemos logrado una vez más batir un récord respecto de los desplazados en situaciones forzadas, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones de hambruna, por cuestiones de guerra. Estamos en el siglo XXI, seguimos hablando de guerra, parece una cuestión que no se puede creer, pero seguimos hablando de ese contexto. Recién mostraban las imágenes de la gente con armas de cartón, pero en esa situación, ¿no? Algo que pareciera tan alejado, o que pareciera de una película, pero es la realidad con la que convivimos. Y tampoco podemos pensar que vamos a poder conseguir un desarrollo sostenible si nosotros no logramos que se viva en un contexto de paz, ¿no? Entonces eso es fundamental también en esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Como último, de las malas noticias, por más que se den las mejores situaciones a nivel global, por más, según las estadísticas y los escenarios y la visión de largo plazo, por más que crezcamos un montón, por más que distribuyamos bien los recursos, por más que logremos que las personas asciendan socialmente, nos va a costar mucho salir de esta situación. La Agenda 2030 tiene un parámetro temporal, es el 2030. Es dentro de 8 años que nosotros tendríamos que ver cumplida esta agenda. Bueno, hoy los números, hoy los indicadores, hoy las estadísticas nos dicen que dada la mejor situación que podamos tener de crecimiento y de progreso y demás, vamos a llegar al 2030 casi con un 6% de situación de personas viviendo en situación de pobreza, extrema pobreza. Bueno, esto es un llamado de atención para que nosotros podamos hacer un esfuerzo sustantivo. Y ese esfuerzo no es solamente de un sector o de un grupo, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todas y de todos, es un esfuerzo fraterno, es un esfuerzo de la sociedad, de los estados, de las organizaciones de base, de las escuelas, las universidades. Es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Si nosotros demostramos que esto
es fundamental, es prioritario, es completamente necesario, es urgente. Esperemos que podamos lograr que ninguna persona viva en situación de pobreza, extrema pobreza, porque hasta que eso no suceda, no vamos a estar hablando de una sociedad basada en el desarrollo sostenible. Hasta aquí las malas noticias, y seguramente ustedes tengan un montón de situaciones más que las reflexiones sobre esto, sobre la desigualdad que existe, sobre las situaciones negativas que vivimos en nuestra región. Acá solamente citamos algunas como para poder visualizar cuáles son las que consideramos las destacadas y que llevan también de manera indirecta a otras afectaciones de la sociedad. Pero bueno, cuando nosotros tenemos muchas problemáticas y tenemos muchas realidades, tenemos que enfocarnos en poder dar solución efectiva a estas realidades. Y ahí es donde surge específicamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible surge en el 2015. Esta agenda surge en un año que, en particular para mí, ha sido un año de transformaciones y de propuestas más que interesantes, que tiene que ver con cambiar un poco el foco y empezar a ser partícipe de todas estas cuestiones a la sociedad en su conjunto, a las organizaciones, sus instituciones. En 2015 surge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es el consenso de todas las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Todas las organizaciones propusieron, dijeron, bueno, estas son nuestras realidades, nuestros problemas, tenemos que solucionarlo. Hubo un proceso de organización y surgieron la Agenda 2030 a través de un plan de acción, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ese mismo año valorizamos la cuestión del cambio climático como algo central. La pobreza y la desigualdad se va a seguir aumentando y no vamos a encontrar soluciones a los impactos que ya está teniendo el cambio climático. También ese mismo año sabemos que el cambio climático está impactando, y entonces se generó el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que como cualquier cuestión, los desastres afectan más que nada a las personas vulnerables y expuestas, y esas personas vulnerables y expuestas son las que viven en situación de discriminación, de pobreza, de desigualdad. Y también ese mismo año fue importante, no solamente porque, lo voy a decir, es argentino el Papa, sino porque también, bueno, se publicó la Laudato Si, que para los que seguimos de cerca las cuestiones ambientales, como en mi caso, que el catolicismo, que la religión católica se ponga esta temática fundamental al hombro, bueno, ha llevado a que haya un mayor compromiso y una mayor dedicación de las personas hacia esta temática que implica la protección, la conservación y el cuidado del ambiente. En el Laudato aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con los bienes comunes, con los bienes naturales comunes, con la cuestión del cambio climático, con los compromisos individuales, con el rol de las empresas, con la importancia del Estado. Bueno, tenemos que acompañar de alguna manera esas reflexiones y también llevarlas a la práctica. Así que el 2015, desde la lógica de esta temática, ha sido fundamental la generación de estas propuestas transformacionales, que como ya dijimos, toda transformación implica modificaciones en la vida de todas y de todos, pero que sin duda podemos transitar ese camino pensando en el bienestar de la comunidad y de todo lo que vivimos en sociedad, ¿verdad? En ese sentido, bueno, particularmente vamos a hablar sobre la agenda. La agenda lo que busca es armar un plan de acción que pueda lograr la finalización de la pobreza, proteger nuestro planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y de prosperidad. El objetivo principal, que además es uno de los principios de la agenda, es no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás implica que los que están muy adelante tengan que ceder para que los que están muy atrás puedan ascender. Entonces, de alguna forma se busca el equilibrio que el desarrollo sostenible plantea desde su propia base. Esta agenda es nueva, es integradora, es amplia, es inclusiva, busca realmente que con acciones muy concretas, con objetivos bien plasmados, nosotros podamos dar esos pasos sustantivos para vivir en una sociedad mucho más equilibrada, con justicia y armónica, reconfigurando nuestras propias relaciones, configurando las relaciones entre la sociedad, la economía y el ambiente. Y esta es la agenda en sí, la Agenda 2030, estos son sus 17 objetivos que, como ya dijimos, representan el plan de acción para poder alcanzar esta sociedad equilibrada.
Esta agenda involucra cuestiones que van desde la energía, género, la educación, la salud, la conservación de la vida submarina, una producción y un consumo responsable, el acceso al agua, las cuestiones del cambio climático. Pero si nosotros la leemos, nosotros no encontramos en sus frases y en sus titulares connotaciones negativas. No es que hablamos del cambio climático o que hablamos de la desigualdad de los géneros, sino que justamente lo que estamos hablando son de acciones propositivas. Hambre cero, acción por el clima, vida submarina, trabajo decente y crecimiento económico. Desde su propio lenguaje, la agenda lo que nos incentiva es a accionar y a tener una mirada propositiva respecto del futuro que nos espera. Esta agenda, hablamos de que es una agenda de desarrollo sostenible porque por primera vez en la historia, una agenda internacional plasmada y consensuada por todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, esta agenda ha establecido y ha visto representada con claridad el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible existe desde la época del 70, es el que establece que se pueden satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para poder satisfacerse. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del día del agotamiento del planeta, nosotros le estamos tomando capital natural, bienes comunes a las generaciones que vienen. Entonces no estamos todavía cumpliendo este concepto de desarrollo. Sin duda alguna, la interacción entre las dimensiones ambientales, económicas y sociales son fundamentales, pero también es esencial que nosotros logremos que haya una interacción específica entre esas dimensiones a través de la generación de alianzas, que los actores del ámbito ambiental, del ámbito económico, del ámbito social, generen alianzas transformadoras para poder ver esto representado, y todo esto está abrazado por un contexto de paz. Nosotros no podemos concebir tan solo exista una disputa territorial o un conflicto territorial, no podemos concebir un desarrollo sostenible porque todo se tiene que dar en un contexto de paz. Es fundamental esto para el cumplimiento de esta agenda de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los principios que priman detrás de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es la universalidad. El lograr la agenda va a ser un beneficio para todas las personas, para todas las instituciones, para todas las empresas, para todas las naciones. Con lo cual, de alguna forma su esquema se vincula con los derechos humanos que también son universales. Esto es una revalorización de la agenda de los derechos humanos. Son integrales, es decir, que a través de la Agenda 2030, los 17 objetivos, cumpliendo y aportando uno de sus objetivos o de sus metas, yo estoy logrando aportar al conjunto de indicadores y al conjunto de objetivos. Es decir, si yo logro una educación de calidad, seguramente las personas educadas a través de esa educación de calidad tengan más herramientas y más conocimiento para poder accionar frente a las problemáticas del cambio climático. Y así, actuando frente a las problemáticas del cambio climático, vamos a poder hacer una conservación de la vida submarina, y haciendo una conservación de la vida submarina vamos a poder lograr el hambre cero, y logrando el hambre cero vamos a poder eliminar la pobreza de nuestras regiones, de nuestros países. Todos tienen que ver con todo en esta agenda que tiene un parámetro integral. Y como ya dijimos previamente, pero lo volvemos a hacer hincapié, es el no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás es fundamental porque de ahí comprendemos este concepto de hermandad, este concepto de fraternidad, de que de la decisión de algunos también depende el poder potenciar y mejorar la vida de otros. Entonces tenemos que empezar a plasmar esa línea base en la cual desde ahí todos podamos vivir en situación digna, ¿no? en situación justa también. Así que ese concepto es otro de los principios de la Agenda 2030. Te quedan 5 minutos. Perfecto. Esto, y acá está, esto que ya dijimos, son 17 objetivos, como los vimos, tienen metas muy específicas, cuantitativas y cualitativas, y tiene indicadores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un seguimiento de esto. No es que largamos la agenda y en el 2030 vemos si la cumplimos. No, tenemos que hacer un seguimiento anual, bianual, como hacen los países, para poder ver el avance sustantivo de esta agenda. Y como ya dijimos, tiene un enfoque muy fuerte también en el enfoque de derechos humanos, es decir, que la agenda viene a reconfigurar los derechos humanos de alguna manera y lo pone en objetivos muy concretos para poder cumplir. Así que hay una relación intrínseca entre estas dos agendas que de alguna manera no son específicamente también universales. Y lo último ya, que es lo que nos queda, es, bueno, ¿cómo podemos acompañar la Agenda 2030? En primera instancia estamos en la década de acción. La década de acción es
esto empezó en el 2020, tenemos una década para poder lograr esta agenda, tenemos que ser muy concretos, muy certeros, muy efectivos, tenemos que avanzar rápidamente, por eso esta década es la década de acción. Además de generar información, capacitarnos, encontrarnos, tenemos que lograr esto, lograr que las personas tengan acceso a los bienes básicos para el desarrollo, lograr que tengan acceso a la educación, ponderar esas cuestiones para poder de manera integral seguir cumpliendo con la agenda 2030. Tenemos que ir rápido, tenemos que ser certeros, tenemos que ser efectivos. Dentro de esta década de acción se buscan diferentes niveles de compromiso, dedicación, de esfuerzo. En particular hoy queremos referenciar dos: las acciones a nivel local, porque seguramente muchos y muchas de ustedes están trabajando a nivel local. Es fundamental las instituciones locales, las organizaciones de base, comprometernos con las ciudades, que lamentablemente hoy 3 de cada 7 personas que viven en ciudades están en situación de pobreza o extrema pobreza. Ahí hay un foco sin duda para transformar, porque seguramente la mayoría de los que estamos acá vivimos en ciudades, porque la región de América Latina y el Caribe vive en su 80% en ciudades, ¿no? Y también acciones por parte de las personas, y acá los movimientos de jóvenes, los movimientos religiosos, los movimientos de estudiantes, la sociedad civil, son fundamentales en este proceso, porque nosotros podemos tomar la agenda y comprometernos y accionar detrás de la misma. ¿Qué es lo que tiene de beneficioso trabajar la agenda? Es que, como nos pasa a nosotros en la red de promotores, encontramos a muchas más personas e instituciones que también están comprometidas con la misma agenda. Entonces, si somos muchos, estamos trabajando juntos, tenemos los mismos objetivos, estamos involucrados con las mismas temáticas, va a ser mucho más fácil poder lograr esto. No necesitamos superhéroes, necesitamos personas que colaboren y trabajen de manera asociativa. Es con todos, es para todos, es de todos y de todas la agenda. Universidades, escuelas, movimientos religiosos, centros de investigación, grupos movilizados, empresas, municipios, todos tienen la posibilidad de aportar a un indicador, a una meta, a un objetivo de la agenda. Los partidos políticos, medios de comunicación, todos. Esto que quede en claro, porque es fundamental para saber que además podemos articular con otros sectores que naturalmente no hablamos para poder ejecutar acciones que impliquen un compromiso detrás de la agenda. Y lo que de alguna forma venimos a tratar de implementar y de acompañar después del COVID tiene que ver con reconfigurarnos de manera efectiva, y a través de esta reflexión que estamos haciendo, tenemos que construir una nueva sociedad, una nueva economía, y sin duda reflexionar de nuestra vinculación con el ambiente. Tenemos que empezar a ver el ambiente y a nosotros como parte de ese ecosistema, y no solamente como un mero espacio para poder obtener recursos con mirada económica, ¿no? Y esto es un poco lo que buscamos: erradicar las brechas de pobreza y desigualdad, eliminar la pobreza estructural y la desigualdad de género, logrando el acceso a la alimentación, la educación, la vivienda y la salud. Eso en cuanto a la sociedad. En cuanto a la economía, una economía humana y del bien común, fundamental, ya lo dice el Papa Francisco también, ¿no? Donde propiciemos las pequeñas y medianas empresas, la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación, y no vayamos detrás de las especulaciones financieras. Y como ya dijimos, con la vinculación en el ambiente, hacernos una parte interdependiente del entorno ambiental y no solamente como un recurso. La vida depende del sostén de nuestros bienes naturales comunes de la naturaleza, ¿no? Y como visión de la agenda, ya para ir terminando, la agenda nos dice que esto tiene que ser urgente. Tenemos un plazo, el 2030, y el 2030 no es aleatorio, el 2030 es porque todos los indicadores que nosotros no podamos resolver hasta el 2030 van a acrecentar mucho más las situaciones de pobreza, de desigualdad, de degradación ambiental, si nosotros no logramos poner un punto definitivo. Tenemos poco tiempo, tenemos 8 años para poder lograrlo. Tenemos que ponernos en el zapato de los otros, no les voy a explicar a ustedes lo que se implica, porque trabajan constantemente con la empatía, pero tenemos que ser empáticos. Es una habilidad, es una capacidad para el desarrollo sostenible. Tenemos que integrar a la mayor cantidad de personas, de instituciones, integrar nosotros. La integralidad es algo complejo hasta en matemáticas, con lo cual no es solamente una suma, sino que es una acción compleja, y tenemos que accionar y también generar habilidades para hacerlo. Tenemos que generar consensos, porque no existen múltiples mundos. Existe un mundo solo y existe un mundo integral e inclusivo también, entonces tenemos que generar los consensos para avanzar en esto. Tenemos que no hacerlo solos, no necesitamos superhéroes, necesitamos alianzas transformadoras, necesitamos modificar nuestros estilos de vida, y necesitamos comprometernos. La participación
desde cualquier lugar, desde mi institución, mi empresa, mi escuela, yo en lo particular, en mi hogar, con mi familia, es importante la participación en todos los esquemas. Eso nos va a garantizar que esta agenda se realidad. Ya hablaron de esto al principio, así que no es solamente un regalo para que quede aquí plasmado lo de Gabriela Mistral. Estamos todos acá porque queremos apartar estas piedras del camino. Así que, ¿cómo lo hacemos? Y ya para cerrar, lo hacemos con fraternidad, que ya lo dijimos, lo hacemos con solidaridad, porque son otros de los valores que tenemos que fortalecer para poder cumplir la agenda. Lo hacemos a través del diálogo, porque las cosas que no se dieron con diálogo no han llevado a resultados positivos. Lo hacemos de manera asociativa, generando alianzas y esfuerzos colectivos. Hacemos integrándonos, que ya dijimos que en matemática es una ecuación mucho más compleja. Nosotros de la red de promotores seguimos el esfuerzo de no dejar a nadie atrás, pero también creemos en el esfuerzo de no dejar a nadie solo, porque creemos que en ese proceso de articulación, de hermandad, es que vamos a poder encontrar soluciones efectivas a los problemas complejos con los que convivimos hace más de un siglo. Entonces, si hemos construido las cosas de manera individual y no nos han dado el resultado que esperado, lo contrario de lo individual es lo colectivo, es lo asociativo, es lo integral. De esa manera, sin duda, vamos a encontrar soluciones a los problemas que tenemos. Así que esperamos que en este contexto podamos seguir articulando y trabajando de manera colectiva en algo que al fin y al cabo es el transformar de la sociedad para que todos podamos vivir en armonía, con igualdad, con justicia y de una manera humana. Así que bueno, muchas gracias una vez más por la invitación y espero que, bueno, acá le quedan los contactos, espero que la información les haya servido. Gracias. Carlos, muchísimas gracias, esperamos que te mejores en tu salud. Y gracias por recordarnos y ayudarnos a reflexionar nuestra praxis y nuestra vida, que es la que ha causado el grito de los pobres y el grito de la tierra. Y pues por invitarnos o exigirnos a renovar nuestros estilos de vida, pero también a replantear nuestro sistema económico y político extractivo, donde hemos dañado los derechos humanos, pero también los derechos de la naturaleza. Gracias por presentarnos una propuesta concreta a través de la Agenda 2020, donde nos involucra a todos para que haya verdaderamente un cambio y se dé esta paz con justicia social y un desarrollo sustentable, autosustentable, autosostenible, y también por ayudarnos a visibilizar ese esfuerzo de tantas comunidades y movimientos sociales que hoy nos invitan a renovar nuestras relaciones y a dedicarnos al cuidado de la vida. Muchas gracias. Entonces damos paso a nuestra segunda panelista, que nos va a hablar sobre el COP26, uniendo al mundo para enfrentar el cambio climático. Ella es Sofía Velasco Ayala, de Ecuador. Ecuatoriana, socióloga y abogada, máster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo de la universidad. ¿Me la puedes pronunciar porque no sé el inglés? De Georgetown University. Bravo. Muchas gracias. Y la Universidad Nacional de San Martín, apasionada por la naturaleza, su conocimiento y defensa. Ha trabajado en los sectores públicos, privado y de investigación en temas como movilización social, relaciones internacionales y democracia directa. Actualmente trabaja como abogada y litigante de derecho administrativo y en relacionamiento institucional. Es animadora Laudato Si y voluntaria del movimiento Laudato Si. Querida Sofía, bienvenida. Tienes la palabra y tienes también 30 minutos. Cuando falten 5 te aviso. Muchas gracias, Mónica, por la bienvenida y muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo voy a retomar desde la presentación anterior de Carlos, que fue bastante completa y que está atada en muchos de sus puntos a lo que yo les voy a comentar. Bueno, voy a comenzar compartiendo una pequeña presentación. Listo. Bueno, me han solicitado tratar el tema COP26, uniendo al mundo para enfrentar el cambio climático. En primer lugar,
quisiera plantear qué es una COP. Escuchamos mucho que la COP26, que la COP15, que la COP, no sabemos qué es la COP. Bueno, una COP es una conferencia de las partes, es la conferencia de las partes, es la cumbre anual que celebran los países miembros más la Unión Europea. Las partes, bueno, ¿de qué? Son las partes que han firmado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, específicamente. El objetivo de este convenio, esta convención, es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas con el sistema climático. Entonces, se llevan adelante en estas COP vendrían a ser reuniones entre los países que han ratificado las convenciones de las Naciones Unidas, y en cada una de estas reuniones se llegan a acuerdos más específicos, de pronto, de qué información nueva ha surgido, de qué es lo más urgente realizar, de qué otros temas vienen a ser más importantes. Entonces, ahí, a partir de esta nueva información que se tiene, se van actualizando y se van generando nuevos acuerdos respecto a este objetivo que tiene la convención, ¿no? Y estas COP iniciaron en 1994. Ahora, específicamente, ¿qué sería la COP26? Bueno, es la reunión número 26 respecto de esa convención, ¿no? Esta última, la número 26, se celebró en Glasgow, Reino Unido, y contó con la asistencia de más de 190 líderes mundiales. No solamente son presidentes o presidentas de países, sino que también tenemos a personalidades influyentes, o sea, en diferentes áreas dentro de la tecnología, dentro del sector empresarial, dentro de los movimientos sociales también, en general, líderes mundiales. Ahora, el Papa Francisco estuvo en la COP26. El Papa Francisco iba a ir a la COP26 por cuestiones de salud, no asistió a la COP26. Sin embargo, el Papa Francisco envió una carta el 11 de noviembre del 2021. En esta carta señaló que la cumbre está destinada a abordar una de las grandes cuestiones morales de nuestro tiempo. Esto es la preservación de la creación de Dios. Él también pidió los dones de sabiduría y la fuerza de Dios para que se lleguen a acciones concretas. También habló sobre urgencia de estas acciones concretas. Y también habló de que deberían ser resultados de esta COP el brindar respuestas eficaces a la crisis ecológica actual. Como vemos, el Papa Francisco es bastante activo y bastante vinculado a la defensa de la casa común, y en este caso él aprovechó para urgir a los líderes mundiales para que se lleven adelante acciones más concretas respecto a la crisis climática actual. Y bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de esta COP y a qué acuerdos se llegaron? En primer lugar, se pidió que los países actualicen sus metas. ¿Sus metas respecto a qué? Bueno, respecto a la reducción del uso de carbono para el 2030 y también de las emisiones que pueden hacer hasta el 2030, ¿no? Por otro lado, respecto al tema de carbón y combustibles fósiles, se buscó reducir su uso y también eliminar los subsidios de manera gradual. En este punto es importante recordar que este objetivo, este acuerdo, no debe ser llevado adelante de una manera sin contexto, sino que tiene que siempre ejecutarse considerando tanto el contexto como una cuestión de justicia social. Tiene que ser gradual, tiene que considerar otros factores. Bueno, no es una cuestión que se puede retirar de una vez y de un tirón, ¿sí? Porque tengamos en cuenta de que muchas de las economías de los países de América Latina, sobre todo, son dependientes de los combustibles fósiles, y sobre todo las personas de menores recursos también son las que están dependiendo más de los combustibles fósiles. Entonces, si no hay una alternativa, si no hay otras formas de
de energía. Entonces, solo retirar los subsidios de combustibles fósiles sin considerar cómo está formada la economía de estas personas sería una cuestión cruel e injusta que entonces debe ser estudiada a profundidad. Bueno, pasando ese paréntesis, otro de los objetivos y otro de los acuerdos que se llevó fue examinar estas opciones de que los países que contaminen paguen a aquellos que sufren las consecuencias de la contaminación. Entonces, existen igual daños debido al cambio climático que no están siendo superados y que deberían ser cubiertos por los países contaminantes. Ahora, si tenemos una especie de disclaimer dentro de esto, es que no podemos confiar mucho en que esto se lleve adelante, ya que los países más contaminantes no necesariamente han firmado estos acuerdos, no los encuentran vinculantes, algunos ni siquiera son parte de la convención. Entonces, eso es un gran problema. Y sobre todo, estos objetivos y estos acuerdos tienen mucho que ver con el objetivo principal, que es este de los 2 grados, ¿no? Los 2 grados centígrados. Uno piensa en 2 grados centígrados. Si me dicen mañana va a ser 2 grados más que ayer, uno dice, bueno, no es mucho, ¿no? Pero para cuestiones ecosistémicas, para cuestiones del ambiente, sí, es un montón. Entonces, se buscó mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados e incluso alcanzar el 1.5 grados centígrados para evitar una catástrofe climática. Sin embargo, muchos de los informes que se publicaron llegaron a la conclusión de que para el 2030 sí se iba incluso casi a doblar este objetivo del 1.5 grados centígrados. Entonces, por eso las acciones que se deben llevar adelante tienen que ser bastante precisas y sobre todo son urgentes, porque definitivamente pasar los 1.5 grados centígrados sí nos va a llevar a una catástrofe climática. Ahora, por otro lado, ¿qué nos corresponde hacer respecto a lo que ha pasado en la COP26? Uno escucha todo esto y dice, bueno, son líderes mundiales, son políticos, son activistas, son empresarios, bueno, ¿yo qué hago ahí? Entonces, aquí vale recordar una frase de la encíclica Laudato Si que nos dice el Papa Francisco y dice, todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. Cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Entonces, el Papa Francisco básicamente nos dice todos y punto. O sea, aquí nadie se escapa de hacer algo respecto a la casa común. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante algo respecto a estos acuerdos a los que se han llegado en la COP26? En primer lugar, bueno, les he planteado estas preguntitas para ir analizando de una forma más concisa todos los acuerdos a los que se ha llegado en la COP26. Entonces, en primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿a qué se comprometió mi país? ¿Cuáles fueron los acuerdos específicos a los que llegó mi país en la COP26? Si bien todas las partes llegan a unos acuerdos generales, también hay unos acuerdos más específicos que firma cada uno de los países o unos compromisos a los que llegan, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. ¿A qué se comprometió mi país? ¿Qué acordó mi país específicamente? En segundo lugar, ¿es coherente a lo que se comprometió mi país? ¿Será coherente esto? Por ejemplo, digamos que mi país, por un lado, firmó un convenio o un acuerdo para hacer una transición energética, pero por otro lado está firmando un decreto de expansión de la frontera de extracción de petróleo. ¿Eso es coherente? No, claramente no lo es. Entonces, habría que preguntarse esto dentro de cada uno de las realidades de nuestros países.
Por otro lado, es pertinente porque muchas veces se llegan a acuerdos que no necesariamente están adecuados a la realidad que vive cada país o incluso a la economía que vive cada país. En un país que no tiene, que su población no tiene ingresos muy altos, no puedo estar firmando que se van a comprar 1 millón de vehículos Tesla. Sería completamente lejos de lo pertinente. Entonces, esto estaría fuera de esta pregunta, ¿cierto? Por otro lado, ¿es suficiente lo que firmó mi país? Porque podría ser que mi país tiene una tasa de deforestación de 1000 hectáreas por año y yo firmo un acuerdo para disminuir 1 hectárea al año. Bueno, no es suficiente en absoluto. Y también, ¿quién es el responsable de ejecutar estos compromisos? Si bien los firma normalmente la función ejecutiva, o los asume la función ejecutiva, muchas veces para que lleguen a gestionarse estos compromisos es necesario un trabajo entre diferentes niveles y entre diferentes sectores, ¿no? Entonces aquí me remito mucho a lo que nos habló Carlos, que decía existen cuestiones que se puede hacer entre lo público, lo privado, la sociedad civil, los movimientos estudiantiles, los movimientos ambientales, la academia. Bueno, eso por un lado, o también si es que son cuestiones que deben venir desde las diferentes ramas del Estado, ¿no? Las diferentes funciones del Estado, que pueden ser la ejecutiva, la judicial o el legislativo. Entonces, más o menos fijarse en de dónde tiene que venir una acción concreta para llevar adelante el acuerdo al que ha llegado mi país en la COP26. Y finalmente, ver si es que estos compromisos son o no vinculantes. Muchas veces si es que son vinculantes, uno ya tiene idea de a dónde reclamar, a quién pedir cuentas, a quién exigir que pida cuentas. Pero en caso de que no sean vinculantes, aquí sería necesario realizar una cuestión mucho más desde abajo, ¿no? Urgir al país, al ejecutivo, a que realice acciones concretas, a que lleve adelante estos acuerdos, sea desde una cuestión de movilización social, o sea, desde una cuestión más contenciosa, o también desde una cuestión más institucional, que podría ser utilizando las vías que nos da la vía legal, por así decirlo, las cuestiones judiciales o exigir a través de una iniciativa popular normativa dentro de nuestra función legislativa. Entonces, tenemos que ver a quién le corresponde exigir, si es que existe algún mecanismo de exigencia o cómo más podríamos exigir el cumplimiento de este acuerdo, de este compromiso. Y bueno, ¿qué hacemos con esta información después de haber respondido todas estas preguntas? Yo en este tiempo que he trabajado, que he estado como voluntaria del movimiento Laudato Si, me he dado cuenta de la gran capacidad de agencia que tiene la comunidad católica. Existen proyectos en todos lados, de todo nivel. Existen proyectos barriales, existen proyectos nacionales, hay proyectos provinciales, existen proyectos a todo nivel respecto al ambiente. Entonces, podríamos aprovechar muy bien de esa gran capacidad de agencia que tiene la comunidad católica. Varias órdenes religiosas ya llevan adelante proyectos. Estoy segura de que muchas de las personas que están aquí tienen sus propios proyectos, los llevan adelante, nos podrían hablar de sus proyectos y nos maravillaríamos con todo lo que vamos a escuchar. Entonces hay que aprovechar esa gran capacidad que se tiene dentro de esta misma comunidad católica. Ahora, también sería necesario buscar socios respecto a la exigencia de estos compromisos. Entonces, sí, en los otros sectores como la academia, la sociedad civil, la empresa privada, diferentes movimientos, ya existen iniciativas a las que nos podríamos sumar, pues qué mejor.
Y también se puede detectar necesidades dentro de estas iniciativas que ya están siendo llevadas adelante y aportar en estas necesidades. Y bueno, si no hay iniciativas, comenzar. Ahora, ¿cómo comenzamos? En primer lugar, identificamos el problema que vamos a abordar. Vamos a ver si es que mi país se comprometió a detener la deforestación. Bueno, entonces vamos a exigir acciones concretas para detener la deforestación en los términos en los que se haya acordado en la COP26. Tenemos que tener objetivos claros. ¿Cómo vamos a pedir que se deje de deforestar? ¿En qué área se va a dejar de deforestar? ¿Cómo se va a dejar de deforestar? ¿Va a ser a través de una ley? ¿Se va a capacitar mejor a los guardaparques? Bueno, tenemos que tener objetivos claros y cómo se va a exigir que se cumplan estos objetivos. También detectar actores importantes, no solamente entre quién tiene que hacer y quién está a nuestro favor, sino también quién podría estar en nuestra contra y a quién podríamos convencer para que esté a nuestro favor. Entonces, esto respecto a cómo iniciar cualquier acción, si es que no existe ya una. También tener en cuenta los recursos que tenemos, que no solo estoy hablando de cuestiones monetarias, sino también relaciones interpersonales, relaciones interinstitucionales, leyes que ya estén promulgadas, que solo sea necesario pedir que se lleven adelante, pedir su ejecución, pedir que sean exigibles. Eso por otro lado, y también un plan de acción. ¿Cómo voy a llevar adelante todas estas cosas? Incluso tener en cuenta periodos de tiempo de cómo llevarlos adelante, ¿no? Y finalmente, comenzar. Se oye complicado, pero mientras sigue saliendo, va tomando forma y se sigue haciendo un poco más fácil. Y finalmente, unirse y seguir. Y bueno, eso es en muy breves rasgos y de forma muy resumida lo que les quería comentar respecto a la COP26 y qué nos corresponde hacer a nosotros como comunidad católica al respecto. Les agradezco mucho y cualquier pregunta la pueden hacer al correo de voluntariado del Movimiento Laudato Si. Gracias. Querida Sofía, muchas gracias por tu presentación y por tu iniciativa también, que nos lleva a ver que las acciones no son imposibles, sino que se pueden ejecutar así en la vida cotidiana y son alcanzables para todos, que es importante también identificar entre nosotros lo que hay, y eso también es esperanzador para nosotros como vida consagrada, y de ver entre nosotros mismos esa capacidad gestora de proyectos y de interés por nuestra casa común. Muchas gracias y damos el paso entonces a Henry Ramírez Soler, que él nos va a indicar cómo trabajar en los distintos grupos. Él es miembro del equipo claretiano ante las Naciones Unidas, actualmente vive en Nueva York, es defensor de derechos humanos y acompañante de víctimas del conflicto armado. Bienvenido, querido Henry Ramírez. Tienes la palabra. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también a Carlos y a Sofía, porque creo que nos van poniendo como en punto del momento en que tenemos que asumir ahora. Como vida religiosa, como laicos y laicas que asumimos el seguimiento de Jesús pobre y liberador, estas palabras tienen que resonar profundamente en nuestro estilo de vida. El padre Gabriel ya hacía una presentación de esas 7 dinámicas de dialéctica, de movimiento que significan para nosotros en la vida religiosa y que son importantes a la hora de definir este tercer paso que es vital, y es el actuar. Por eso ahora el siguiente paso va a ser, quisiéramos tener mucho más tiempo, y de hecho necesitaríamos más tiempo para trabajar en grupos y poder poner en acción
esta iluminación tanto desde la enseñanza social de la iglesia, desde los desafíos de la vida consagrada, desde lo que también plantea el sínodo, pero también de lo que nos plantea Carlos y Sofía en esta realidad angustiante. Carlos hablaba de las malas noticias, pero también al final planteaba cómo la Agenda 2030 plantea un camino de positivo, proactivo y de acción, más que de enseñarse. Pero sobre todo, Sofía, al final creo que nos está también, y en ese sentido nos ayuda a reconocer, y es que nosotros podemos hacer. Nosotros como vida religiosa estamos llamados a actuar. Sofía reconoce lo que hacemos en lo local. La vida religiosa y la Iglesia Católica en general tiene un trabajo hermosísimo en lo local, pero a veces nos falta conectarnos con lo internacional, con lo global, pero sobre todo eso que también insistía Sofía, y es a quién tenemos que mirar la responsabilidad. La Agenda 2030 y los acuerdos de la ONU son firmados por los estados, y los estados tienen que garantizar el cumplimiento de dichos acuerdos en el orden ejecutivo, legislativo o judicial, como lo explicó bien Sofía. En ese sentido, quiero invitarlos e invitarlas a que vayamos a un grupo por 10 minutos, es poco tiempo realmente. Tendríamos que, para que conversemos en torno a dos preguntas muy sencillas o muy difíciles también. ¿Qué desafíos nos presenta el cambio climático y los ODS para nuestro apostolado? Entonces coloco aquí en el chat la primera pregunta, o sea, ¿qué desafíos nos plantea el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible para nuestro apostolado? Esa es la primera pregunta. Y una segunda pregunta: ¿qué debemos y qué podemos hacer en conjunto como GICOR, como la alianza de la coalición de religiosos y religiosas presentes en la ONU? Nuestras congregaciones religiosas tienen hoy por hoy una presencia en Naciones Unidas. Y eso también nos da también no solamente una presencia, sino que también nos desafía. Entonces, nosotros en esta alianza continental o en esta coalición continental, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, este taller es continuación de un camino y parte de un camino que va a ser, ya el padre Gabriel nos lo va a explicar con los talleres presenciales, pero que tenemos que ir configurando cuál es esa dinámica y qué podríamos hacer. Entonces, vamos a irnos a los grupos 10 minuticos, son las 5:36, nos quedan ya algunos minutos. Para luego enriquecer eso, por favor les pedimos que los grupos haya personas que tomen notas y que nos regalen esos aportes, porque creo que es la riqueza más importante que vamos a tener después de haber escuchado estas buenas intervenciones del día de hoy, pero también excelentes intervenciones en estos 2 días que nos inspiran y que nos desafían. Entonces, la primera: ¿qué desafíos nos presenta el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro apostolado? ¿Y qué debemos hacer como JCOR, como coalición de religiosos en la ONU, para fortalecer nuestra misión de cara a los ODS y al cambio climático? Entonces, nuestro amigo Davis nos va a enviar a los grupos. Vamos a trabajar 10 minuticos. Tenemos que ser muy concretos y concretas. Y regresamos para ir cerrando. Estamos otra vez ya todos aquí, todos y todas. Creo decir que todos quedamos como iniciados, es decir, tocados, como que quedamos con muchas ganas de hablar. Y eso yo creo que va a ser la gran invitación para participar en los encuentros presenciales, que ya el padre Gabriel nos va a explicar. Les pedimos que quienes tomaron notas en cada grupo
por favor nos escriban en el chat o escriban al correo electrónico en el cual se inscribieron para que nos compartan esos aportes que hicieron ustedes en sus grupos. Quisiéramos escucharnos, pero vamos a abrir la palabra solo a 2 o 3 personas que nos compartan como lo que pudieron hablar en su grupo. Vamos a dejar solo 3 personas, no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a dejar 3 personas que nos compartan qué hablaron en su grupo para escuchar un poquito esa resonancia. Entonces vamos a escuchar a 3 personas. Oh, ¿me escucharon? Grupo 10, era un grupo bastante con mucha experiencia, entonces las respuestas nuestras son: de cada quien en su entorno, concientizar a la gente de la sociedad civil, las que exijan sus derechos, que estén enterados, ¿verdad?, de todo el acontecer, que no vivan en una nube. Hacer proyectos ambientales, ahí va pues la participación personal, ¿verdad? Despertar y motivar a la vida consagrada, ¿verdad? Porque hay mucha indiferencia mientras estamos nosotros tal vez muy acomodados y no nos interesamos por el entorno que vive la gente, ni tiene conciencia de cómo lo que implica esa crisis climática. Revisar nuestros planes, nuestra manera de llevar la educación, ¿verdad? Desaprender, ¿verdad? Y apartar estructuras que a veces queremos mantener y que ya no funcionan en este mundo actual. Y luego, pues a nivel personal, comprometernos en esta tarea de incidir, ¿verdad?, en forma concreta en esta tarea, que no debemos de ser indiferentes en la vida consagrada. Y dar a conocer, pues, lo último que dice el padre, lo que son las COP, ¿no? Escuchar a la gente, o sea, que tener más cercanía, ¿verdad? Porque tienen gran sabiduría y pueden aportar, ¿no? Es decir, un intercambio, ¿verdad?, entre lo que podamos informarles nosotros y lo que ellos nos informen de su realidad concreta que viven. Gracias. Muchas gracias, hermana Imelda. Otra persona que nos pueda compartir, hacer eco de ese trabajo tan hermoso que se hizo en los grupos, que definitivamente ahí nace el espíritu en esta tarde. Del grupo 4 ya le pasaron por el chat. Perfecto. Si me permiten, comparto lo que hablamos en el grupo. Muy bien, César, adelante. Muy concreto, me parece a mí. Primero, se constata el empobrecimiento de nuestras comunidades. Y propuestas muy concretas, definitivamente, cambio de hábitos, cambio de costumbres en nuestra vida diaria, muy sencillo, en el uso del plástico, en nuestro estilo de vida. Lo decían ayer cuando hablábamos de la minería. Las comunidades, la iglesia todavía usa el oro. Recordemos cuando el Papa Francisco se posesionó, el cambio que hizo de silla, muy significativo. Es decirle al mundo, no necesitamos el oro en nuestros altares, porque nos está saliendo muy costoso a la humanidad. Entonces son esos cambios de estilo de vida muy puntuales, de cuidado del planeta, de mirar qué es lo que consumimos, a quiénes compramos, los mercados campesinos, que son iniciativas en muchas partes, comprarle a los pequeños productores que son directamente los que producen. Entonces, cosas muy concretas. En el segundo punto, la segunda respuesta es unirnos, es tomar conciencia, pero no lo dijimos en el grupo, pero algo se dice ahí, es la vida religiosa, los religiosos tienen una voz que tiene que ser más escuchada. Entonces lo mencionaba ahorita la ponente anterior. Cómo los religiosos, la vida consagrada, le exige a los gobiernos el cumplimiento de eso. Sería una voz profética muy grande, y eso es una herramienta que la vida religiosa tiene y que debe saber aprovechar. ¿Se imaginan ustedes un país donde los religiosos se paran frente a los gobernantes y le exigen que cumplan sus compromisos? Eso sería profético.
Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy amable. Bien, una última intervención. Muchas gracias por el tiempo. Han sido muy juiciosos. Eso también es importante. Quiero completar el grupo 4, que ya Dale. está en lo que faltaba del grupo 4 es que la iglesia entera debería usar la energía renovable, la energía solar, del aire, del agua, todo, y evitar usar la energía no renovable, las cosas creadas por el petróleo, que son las que contaminan y hacen que el clima esté tan variante y haga tanto daño, tantos estragos. Entonces, es más caro la energía renovable, es más cara económicamente, pero a la larga resulta más barata y más vital. Gracias. Muchas gracias, hermana. Y muy bien. Quisiéramos seguir, y aquí podríamos seguir hablando, porque el Espíritu creo que ha soplado en esta tarde, en estas jornadas, que han sido un trabajo muy hermoso. Insistirles o invitarles a hacer conciencia de este trabajo que estamos haciendo las congregaciones religiosas aquí en la ONU, y que es un trabajo que tenemos que hacer articulado entre lo que se hace en lo local con lo que podemos hacer a nivel global. Y en ese sentido es una apuesta enorme que hemos lanzado desde la coalición de religiosos en la ONU, y es eso que nuestras congregaciones nos han pedido estar acá. Entonces, en ese sentido, quiero darle la palabra, o ya va a hablar el padre Gabriel, que nos va a explicar un poco como cuál es el camino a seguir. Muchas gracias, y efectivamente seguiremos en este camino inspirados e inspiradas por el Espíritu. Muchas gracias, Henry. Veo que están reaccionando positivamente a lo que tú proponías. Yo insisto en que el trabajo de los grupos y lo que cada uno todavía quiere aportar sobre estas dos preguntas tan interesantes y tan prácticas, nos lo hagan llegar, porque eso va a ser parte de un mensaje que vamos a elaborar este fin de semana y para el cual ya hemos recibido varios aportes. No alcanzamos a tenerlo redactado esta tarde, pero lo haremos este fin de semana de tal manera que exprese la experiencia que hemos vivido, el horizonte, las inquietudes que tenemos. Yo les añadiría que vayan también añadiendo en el chat, mientras que yo doy estas indicaciones prácticas, las mismas observaciones de evaluación que ya también han comenzado a aparecer. Y además sería bueno que fuéramos inscribiendo los nombres de nuestras comunidades religiosas, porque deseamos saber qué familias carismáticas han estado presentes, si es posible. Bien. Yo quería invitarlos, ya lo ha dicho Henry muy bien ahora y en la introducción, quería invitarlos a la participación en los talleres regionales que vamos a realizar en toda la geografía latinoamericana y caribeña durante este primer semestre de 2022. Esos talleres regionales han sido ya ideados por la JCOR desde los comienzos. Solo que a raíz de la pandemia, de 2 años de espera que hemos tenido prácticamente, hemos visto la necesidad de darles un marco, que es lo que hemos hecho exactamente en este taller virtual, darles a los talleres regionales, tal como estaban ideados, un marco y rehacer la convocatoria como lo hemos hecho, y creo que lo hemos logrado suficientemente. Vamos a tener así oportunidades para dialogar y en unos procesos de diálogo que nos capaciten para una lucha por la justicia que incida en las estructuras de la sociedad, en la política, en el sentido profundo del manejo de la cosa pública, talleres y diálogos que nos van a permitir compartir experiencias y narraciones, y además que aseguren unas acciones en proceso en relación con problemáticas concretas que tienen que ver con la justicia,
que llamaremos campañas. De manera que se trata de una posibilidad fascinante para que lo que tenemos ya como riqueza de experiencias de vida se canalice y vaya incidiendo en toda la geografía de nuestro continente. Bien, además tener en cuenta, porque me lo han preguntado varias personas, ¿quiénes pueden participar en los talleres? Quienes tengan alguna vinculación con las conferencias nacionales de religiosos, sería muy importante que eso se pudiera canalizar. Quienes pertenecen a los miembros de la JCOR, sabemos muy bien quiénes son. Esas personas incluyen no solamente a religiosas y religiosos, sino también a laicos comprometidos con nosotros. Y religiosas, oigan muy bien, aunque no pertenezcan a los miembros de la JCOR. La JCOR ha abierto los talleres a todo tipo de personas religiosas y religiosos y a los laicos también, lo que llamamos familias carismáticas. Y yo diría todavía más concretamente a quien esté luchando por la justicia. Hay espacio para ellos con la ayuda de Dios. Se necesita que uno tenga el entusiasmo, la garra, el deseo de socializar también lo que allí se viva, la capacidad de trabajar en equipo, porque las campañas son procesos de trabajo en red. La apertura a lo inter, la sensibilidad por los sujetos de todo este proceso sinodal que son los pobres, los laicos, la mujer, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, los desplazados. Quisiéramos que hubiera diversidad de género, por supuesto, en los talleres y también de edades, además. Y claro, sobre todo, sensibilidad por la incidencia política de la justicia. Ahora, hay que inscribirse. Ya Davis está pasando la programación para que nos demos cuenta en qué momento y en qué lugares tendremos talleres regionales. Hay que mirar en dónde se cristalizan las posibilidades, sobre todo desde el punto de vista geográfico, porque la JCOR nos ofrece los gastos del taller, pero espera de nosotros la financiación del transporte. Cada participante debe ver cómo va a participar en el taller en lo que se refiere a los costos de su viaje, pero todo lo demás lo cubre la JCOR. Creo que esto es suficiente. Si hay alguna pregunta o algo que complementar, Davis, pues tú lo podrías hacer, o Henry, o quienes están allí. Teresa, a ella le voy a dar la palabra ahora para que ella haga el cierre oficial de este taller. Quisiera antes agradecer a la JCOR esta propuesta. A la JCOR que en estos meses, en estos 2 años y en este taller se ha reposicionado institucionalmente. Eso me parece a mí un logro sumamente importante. A la CLAR, que es nuestra hermana gemela, a los moderadores de estos días, a los ponentes, a quienes animaron la oración, a Ana, la traductora, y la anfitrionía que ha liderado muy bien Davis. Muchísimas gracias. Y a todas y todos su participación. Quisiera entonces darle la palabra a Teresa. Le decía a Henry o a Davis que si tenían alguna precisión que hacer todavía sobre los talleres, lo pueden hacer. Si no, Padre. ¿sí? No. Simplemente decirles que por la geografía de nuestro continente hemos preparado los talleres para que quienes estén cercanos a esas regiones puedan participar. Sin duda, la discusión va a girar en torno a las realidades de esa región, pero por disponibilidad de agenda también hay talleres durante todo ese primer semestre de este año. Es decir, que no es obligación que aunque yo sea de Perú, que es la región andina amazónica, tenga que ir a Perú. Aunque quiera ir, no puedo ir a otro taller de otro lugar. Solo que, como decía Gabriel, por organización, teniendo en cuenta que cada participante cubre su traslado, pues que vea su agenda en tiempos y la ciudad o el país más cercano en la región en donde se va a inscribir para participar. No es condición entonces que sea miembro de una región para que participe de esa región en esa fecha, sino que por la disponibilidad por la región,
la JCOR pensó talleres incluso en Haití por su realidad que es presencial y que es en creol y en francés, y en Brasil, que es en portugués, para facilitarles a esos dos países la lengua. Los otros 4 talleres entonces son en las regiones andino-amazónica en español, la región Antillas Caribe en español, la región Mesoamérica en español y la región Cono Sur también en español. Entonces pueden inscribirse desde ya, en el chat está el link de inscripción para que también podamos ir poco a poco, porque hay ciertamente por las condiciones todavía actual de la pandemia de COVID-19, pues ha hecho un límite de inscripción de acuerdo a la disponibilidad de la casa en la que estaremos congregados en cada uno de los talleres. Gracias. Davis, entonces, Teresa, por favor, tienes tú la palabra para que cierres oficial y formalmente este taller virtual. Thank you, Gabrielle, Davis, everyone who has spoken today. I cannot deserve the honor of posing such a beautiful effort. I have been in a room alone for many months since we were able to be together, and suddenly I am in a room full of family. And it is so exciting to be here and to hear from you and feel your energy. And that is the deep desire that created JCOR and gave it life, was a desire for a sense of family and communion between those who are representing religious life and all of your lay partners, your charismatic families. There's a deep desire of those who are at the UN to build that community out to the communities, to the grassroots, to all the people you serve. And so that step begins in this room and continues in our regional workshops. And I am so excited to moving forward on the path with you again and look forward to continuing to build community and family with you. Gracias, gracias, gracias a ti, Teresa, por lo que nos has dicho y por lo que has hecho por nosotros. Y gracias a todos por su participación. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre Mucho gusto. Gabriel. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias. 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 Muy bien, Gracias por la clarificación.